Aquí entérate de toda la información que tenemos hasta el día de hoy de lo ocurrido recientemente en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, donde otro avión más se cayó. Así que quédate porque vamos a darte toda la información y sobre todo vamos a analizar esta noticia desde otra perspectiva. Te recuerdo que estás en tu canal Noticias con Conciencia, dando paso al nuevo mundo y viendo las cosas desde otra perspectiva. Mi nombre es Janine. Gracias por estar aquí, gracias por seguirnos, gracias por darle like a mi trabajo, por comentar y compartir. Y bueno, efectivamente, el pasado 31 de enero, un avión ambulancia despegó de Filadelfia, Estados Unidos, y se dirigía hacia Tijuana, México, haciendo una escala en Missouri. Este avión, que lamentablemente no alcanzó a hacer esa parada, despegó y simplemente tan solo antes de un minuto de haber despegado, cayó en picada. Y esto ha ocasionado algo tremendo. Esto es un accidente demasiado aparatoso, además de que cayó en una zona sumamente conurbada donde hay tantos negocios y tantas personas, porque la hora a la que esto sucedió también había gente transitando, carros, autos, etcétera. Entonces miren tan solo cómo se ve la calle donde esto sucedió. Esto es muy transuentes, caminan por ahí todos los días, es muy popular esta zona, entonces es muy fuerte. Ahora, se dice que dentro de este avión había 6 personas, todas de origen mexicano, y entre ellos la razón principal de este viaje, una niña de solo 12 años de edad, que la razón del viaje era por salud. Ella estaba recibiendo un tratamiento por nacer con una enfermedad congénita llamada espina bífida. Quédate que ahora voy a hablarte de eso un poco más. Vamos a analizar esta noticia entonces con los datos. ¿Cuándo ocurrió? Viernes 31 de enero del 2025. Esta fecha, si nosotros reducimos a un solo dígito, en la energía que tenía este día es de 5. Sumamos cada dígito, como muchos de ustedes ya saben cómo sacar la energía del día, y nos da 41. Entonces, reduciendo este número a un solo dígito, sumamos 4 más 1, nos da un 5. Este día tenía una energía número 5. ¿Qué significa esto? Bueno, el número 5 es dado a Marte. Se recuerda a Marte el planeta de la guerra, de la destrucción, de la acción, de la discusión y los pleitos. Pero por lo mismo es un número que pudiera tener varios significados dependiendo la armonía con la que se está viviendo. Si es una armonía positiva, podría ser una buena energía de grandes capacidades, de multitareas. Sería un día donde muchas personas pudieran lograr varios objetivos al mismo tiempo y podrían tener una energía demasiado alta para hacer cosas que en otro momento no pueden. Ahora bien, algo que ocurre también con el 5 es que si está vibrando bajo, esto provocaría muchas luchas de poder, levantamientos, enojos, gritos, desacuerdos, envidias, entre muchas otras cosas más. Ahora, hablando de el accidente que sucedió con este día, bueno, ahí vamos a escuchar, porque este accidente nos está hablando a nivel colectivo, ya que es un accidente donde todo el mundo se ha enterado y obviamente esto está afectando a muchas personas en relación a este lugar donde ocurrió el accidente y en relación a las personas que iban en ese accidente. Entonces, curiosamente, eran mexicanos todos los que estaban en ese avión. De hecho, el avión también pertenecía a una empresa mexicana y de la misma manera, ¿dónde ocurrió? En Estados Unidos. Entonces, esa lucha, esa guerra es con Estados Unidos y México. No es casualidad que a los pocos días nos enteramos de estas noticias de el aumento a los aranceles a México, a Canadá, etcétera, y México responde. Entonces, ahorita estamos viviendo esa guerra
económica o financiera. Y este accidente nos está hablando de lo que viene, ¿cierto? Entonces, ahí está el mensaje a nivel numerológico, aunque hay más datos donde podemos analizar desde la numerología. ¿Dónde cayó este avión? Aquí te pongo el mapa. Este avión cayó cerca del Roosevelt Mall. Y bueno, es muy curioso porque el avión anterior que cayó y que tuvo un accidente en Washington, D.C., donde un helicóptero se estrella con un avión, eso también sucede muy cerquita de otro lugar o cerca del aeropuerto que tiene el nombre de otro expresidente de los Estados Unidos. Em, Esto es muy curioso, ¿no? Porque si analizamos las cosas o las acciones más importantes de estos presidentes, también ahí hay un mensaje. Yo te pediría que vayas y busques cuál es la tarea, el trabajo o el objetivo más importante que realizó Roosevelt para que te des una idea del mensaje que pudiera haber ahí, ¿vale? No me centré en eso porque entonces la noticia se hace muy larga, pero vamos a escucharla ahora. Esto ocurrió alrededor de las 6:10 de la tarde. 6:10, ahí tenemos otro número. Si sumamos la hora, 6 más 1 más 0, pues nos da un 7. Pero es algo muy interesante porque eran las 6. Ahí vamos a escuchar ahorita los siguientes datos que te voy a dar que están muy relacionados también al número 6. Las 6:10 nos habla el número 6 y el 1 de un 7 que es un número muy espiritual. Este número está relacionado con las creencias, la religión, pero también con Dios. Si tú crees en Dios, esto nos está hablando de que es un mensaje de Dios, que debemos escuchar lo que nos quiere decir, que podamos poner atención claramente al mensaje detrás de todo lo que está pasando en ese accidente. Muchas veces las personas que sufren de este accidente, como de otros más, solamente son utilizados para enviar mensajes a la Tierra. Veamos, esto sucedió en la intersección de Codman y Bustleton. Estas son avenidas importantes del noroeste de Filadelfia. Como ya te mencioné, es un lugar sumamente concurrido, lleno de negocios, lleno de transeúntes, lleno de personas y autos, ya que eran avenidas. La aeronave accidentada era un Lion 55, Lion Jet, aquí te lo voy a mostrar, 55 de transporte médico privado, por eso los colores con los que está pintado, blanco y rojo, como si fuera una ambulancia. De tal manera que ese era el servicio que daba, el servicio de ambulancias privadas XE Médica, confirmó a través de redes sociales que el Lion 55 que se estrelló cerca de un centro comercial en Filadelfia es una ambulancia aérea mexicana con matrícula XAUCI. Y sí, aquí la vemos claramente, ¿no? Incluso hay uno de los copilotos que subió esta foto a sus redes sociales previo a el accidente. Este es el avión, él está justamente ahí, se tomó una foto. Y hay más datos curiosos sobre lo que publicó este copiloto en las redes sociales. Ahorita te lo voy a compartir. Vamos a ver más datos. Este avión se desplomó a tan solo 60 segundos de despegar. Algunos dicen que fueron 30 segundos, otros dicen que fueron menos de los 60 segundos. Esto está por confirmarse, pero tomemos este dato de a tan solo 60 segundos, es decir, un minuto. 6 personas iban a bordo, volvemos a ver el número 6. Entre ellos eran 6 mexicanos y hay una persona confirmada hasta ahora que murió en el accidente en tierra. Estaba en un auto. Ahora, con todo lo aparatoso de este accidente, el fin de semana se dijo en Filadelfia por parte de la gobernadora que era muy probable que se encontraran más personas con algún accidente o con algún daño, mientras ellos siguen levantando escombros y siguen revisando la zona. Puede haber más personas afectadas. Por ahora son 7 los fallecidos en este accidente, pero ¿qué significa el 6? El 6 nos habla de armonía, de servicio.
de ponernos al servicio de los demás. Se nos está pidiendo que pongamos nuestros dones, nuestras virtudes, nuestras cualidades al servicio de los demás porque se va a requerir. También el número 6 nos recuerda el equilibrio. Vamos a buscar equilibrio en todo en la vida al respecto de nuestra alimentación, de nuestro cuidado médico, de nuestros quehaceres, de no perder el tiempo, tampoco trabajo en exceso. Es todo en balance. Eso es lo que nos pide el número 6. Y otra cosa muy importante, el amor incondicional. El 6 nos recuerda que debemos de trabajar mucho ese amor, empezando por nosotros mismos para poderlo brindar a los demás. Por último, el 6 nos recuerda la unión familiar. No es casualidad que ahorita todo lo que está pasando a nivel inmigración, hay gente con mucho temor, con miedo, algunos que están siendo deportados, cada vez estos se vuelven más personas deportadas, de tal manera que nos está hablando esta noticia de la unión familiar, de mantenernos juntos, de orar, de pedir, porque el servicio también está en creer y dar aparte de nuestra oración, la fe que podamos tener cada uno de nosotros en que todo va a estar bien y que todo está hecho por orden divino. El número 7 ya dijimos la explicación porque fueron 7 fallecidos al menos hasta el día de hoy. Y vemos otro número interesante porque se reportaron 19 heridos. 1 más 9 nos habla de un número 10. El 10, que también se repite en otro momento de esta noticia, que eran los 6 y 10, los 10 minutos, los 10 segundos, perdón. No, era las 6 y 10, eran los 10 minutos de la hora en la que ocurrieron estos hechos. Entonces el 10 nos habla de comienzos, pero en gran escala, comienzos ampliados, comienzos muy grandes. Entonces, este 10 nos está hablando de que todo lo que este mensaje nos quiere hablar de guerra, situaciones duras que vamos a estar viviendo, ese 6 que nos pide mantenernos en amor, en servicio, en balance, bueno, es porque viene un comienzo, estamos comenzando una era o estamos comenzando una etapa en el mundo dura, difícil, es un comienzo con grandes cosas que se vienen. Vamos a ver a las personas que estaban en este avión, que en paz descanse, que son pues de alguna manera personas que estaban haciendo justo un servicio, todas y cada una de ellas estaban haciendo un servicio, se encontraban ayudando, se encontraban sirviendo. Mira esto, iba ahí en ese avión el doctor Raúl Mesa, quien era el jefe de neonatología, era especialista en pediatría y se encargó de acompañar a la niña enferma en este vuelo para que durante el viaje todo estuviera tranquilo, supervisándola. En este viaje también iba Rodrigo López Padilla, que era especialista en aeromedicina y transporte de pacientes en estado crítico. Él era quien apoyaba y ayudaba a el médico a que todo estuviera bien con la niña, era como un asistente, de tal forma que alguien por ahí dijo que quizás el avión había caído porque la camilla donde iba la niña pudo haberse deslizado hacia atrás y eso provocó varias cosas en conjunto para que el avión cayera. De tal manera que esto puede ser un poco difícil de creer que esto haya sido ocurrido porque mm, si había un médico especialista y había un técnico que estaba ayudando y que era especialista en aeromedicina, creo que es muy difícil de creer que la camilla no haya estado bien amarrada o bien posicionada. Esto es casi imposible. Así que en paz descanse también Rodrigo López Padilla. En ese avión iba Alan Montoya, que era el piloto. Aquí lo vemos de lentes con una chamarra roja. Era el piloto principal. También en este avión iba Jesús Juárez, que era el copiloto. Es la persona que te mostré hace un momentito, que estaba frente al avión y es quien quien posteó en Facebook algunas cosas antes de la tragedia. En el caso de él específicamente, él posteó esta foto y otra más donde él anunciaba que estaba muy lejos, se encontraba muy lejos.
Y dijo algo muy curioso como que ahora sí me voy hasta bien lejos y se atacó de la risa, ¿no? Entonces todas las personas que han identificado sus redes sociales han comentado que esto es tremendo porque es como si hubiera presentido que esto iba a ocurrir, que él ya no iba a seguir con nosotros. Hay muchas especulaciones también alrededor, ¿cierto? Pero vamos, es sumamente increíble que él haya comentado eso y que justo después esto haya ocasionado este gran accidente. Bueno, vamos a ver qué más. Dentro de este avión iba la señora Lisette Murillo Osuna, de tan solo 31 años de edad. Era una madre sumamente joven. Aquí la vemos, ella está aquí con su pequeña Valentina, la madre de la menor, que fíjense el significado de su nombre, Lisette. Tiene origen en la cultura estadounidense y tiene un profundo significado. Dios es mi juramento. Este nombre se deriva del antiguo nombre hebreo Elisheva, que evolucionó a través de los años hasta convertirse en Elizabeth. Así que Lisette es como una abreviación de Elizabeth, pero el significado es increíble. Dios es mi juramento. Vamos a ver a la pequeña Valentina Guzmán Murillo, de tan solo 12 años de edad. La pequeña, de nombre Valentina, ¿qué significa Valentina? Valentina es de origen latín y transmite significados de fuerza, valentía y salud. Algo que seguramente definía a Valentina, ya que tenía 12 años de edad, había vivido 12 años después de haber nacido con una situación bastante crítica en su salud y es una gran guerrera, estuvo luchando junto a su madre por su salud. De hecho, en esta visita al hospital en Filadelfia era para finalizar un tratamiento que estaba trabajando acerca del cáncer a raíz de su situación congénita. Y era el último tratamiento. Se dice que había superado entonces el cáncer. Y lamentablemente ya no logró llegar a México para festejar con su familia tremenda acción, ya que es una gran o fue una gran niña valiente, con mucha fuerza y determinación para lograr sanarse o seguir adelante con sus tratamientos. Vamos a ver, esta niña tenía sus atenciones, sus trámites, sus procedimientos en el Hospital Infantil Shriners del noroeste de Filadelfia. La niña Valentina era paciente de este hospital y había recibido su última terapia de tratamiento oncológico y ya se encontraba libre de cáncer. Vamos a ver cuál es el padecimiento que tenía la pequeña Valentina. Bueno, pues acá te lo voy a mostrar. Ay, las imágenes que vemos aquí son tremendas, o sea, toda la destrucción que causó este gran accidente es fuerte, definitivamente, y nos deja con mucha tristeza. Mira, te estoy mostrando esta imagen. Esta imagen, aquí podemos ver claramente lo que significa tener espina bífida. Ujú. Si te fijas, toda la espina dorsal está de alguna manera bien de principio, pero al final tiene una afección. Esto es desde el útero que se puede identificar a un bebé que tiene este padecimiento. Entonces, es interesante porque vamos a analizar en un ratito qué significa esta enfermedad desde el transgeneracional y también desde la biodescodificación, recordándote que toda enfermedad, toda situación sintomatológica tiene su origen en un shock emocional. Vamos a hablar también de que la catástrofe del viernes por la noche se produce apenas 48 horas después de una colisión mortal entre un vuelo de American Airlines y un helicóptero del ejército cerca del Aeropuerto Nacional de Reagan. Es lo que te mencionaba al principio, ¿no? Cerca del Aeropuerto Nacional de Reagan, mientras esto ocurrió cerca del Mall de Roosevelt. Uno de los presidentes, en el caso de Roosevelt, él era republicano, pero en el caso de Reagan, él era demócrata.
pero aún así vamos a poner atención a lo que ellos hicieron en sus mandatos. Ahí te lo dejo de tarea para que tú lo investigues y saques conclusiones. Ese accidente que pasó cerca del Aeropuerto Nacional de Reagan en Washington, D.C., causó la muerte de 67 personas. Tremendo, tremendo lo que sucedió ahí. Pero fíjense cómo volvemos a ver el 6 y 7 también en ese vuelo. 6 y 7. ¿Mm? El mismo mensaje está ahí. Ahora, tanto Valentina como su madre viajaban constantemente a Filadelfia y a otras partes de Estados Unidos, pues en búsqueda de sanación, en búsqueda de los tratamientos médicos, y esto solo se podía lograr en Estados Unidos. Estos tratamientos eran para recibir ayuda por la mielomeningocele, que ese era el diagnóstico real que tenía Valentina. Y esto es debido a una infección congénita conocida, como lo dijimos, como espina bífida, la cual Valentina padecía. Ambas víctimas radicaban en el municipio de Ensenada, en Baja California, México. Así que ellas se dice que iban y venían seguido, y eso es lo que había mantenido a la pequeña Valentina pues a salvo, viva y siguiendo un procedimiento que iba a llevar mucho, mucho tiempo. Ahora vamos a ver qué significa esto de la espina bífida. Primero, es una malformación congénita, no hereditaria, y voy a ponerte entre comillas, del tubo neural de la columna vertebral. Aparece un bulto en la espalda, fruto de la malformación. Esto, ¿qué significa a nivel biodescodificación? Bueno, es un conflicto de separación en la familia, porque estamos hablando de la columna. La columna vertebral de todos nosotros a nivel simbólico significa la raíz de todo, nuestros padres, nuestras fortalezas, nuestros pilares. Así que por eso está totalmente relacionado con un conflicto de separación. Es claramente un programa heredado. Por eso hice entre comillas de que la malformación es congénita y parece que no es hereditaria, pero a nivel emocional, a nivel herencia, de acuerdo a lo que habla la epigenética, aquí sí tenemos emociones heredadas que no fueron resueltas o no han sido vistas. Así que es un programa heredado, hay una necesidad de cortar o hubo una necesidad de cortar el desarrollo para sobrevivir. ¿Qué significa esto? Te voy a poner un ejemplo. En algunas familias, en tiempos pasados, dependiendo dónde vivían y qué situación estaban viviendo, pudieron haber tenido la necesidad de que alguien de la familia ya no estuviera más. Es una necesidad de supervivencia. El ser humano es capaz de hacer tantas cosas por sobrevivir que no lograríamos encontrar razón para eso. Pero hay personas que con tal de que no le hagan daño a sus hijos, con tal de que no sufran, etcétera, pudieran recurrir a métodos muy drásticos para no verlos sufrir. Esto podría ser incluso terminar con su propio camino de vida. Es muy duro, es muy fuerte, pero existe, ocurre. Y estamos hablando de tiempos atrás, probablemente, generaciones atrás. De tal manera que tan solo eso es un ejemplo que te estoy brindando de lo que significa la necesidad de cortar el desarrollo para sobrevivir. El tipo de espina bífida, las vértebras afectadas y sus síntomas pueden variar mucho. Y entonces, de acuerdo a cada caso, podría eso precisar el sentido en una dirección o en otra, aunque todas al final tienen que ver con una supervivencia y el corte en la familia. Un conflicto de no poder unirse con su familia, sentirse arrancado por el centro. También significa una desvalorización por haber separado al clan en dos partes. Y ahí tenemos que buscar historias de ese sentido en la genealogía.
Fíjense eso, algunas personas estuvieron comentando en las redes sociales, oh, la niña se apellida Guzmán. Entonces, cada vez que escuchan un apellido que se parece al de gente famosa que ha hecho daño o que está en una cárcel, como muchos podríamos ahorita tomar en cuenta, sí, te estoy hablando del Chapo. Entonces, mucha gente empezó a relacionarla, de, oh, se apellida Guzmán y viven en Tijuana o en Ensenada, en Baja California. Podríamos, suponiendo que pudiera tener algún vínculo, fíjate esto, seguramente entonces ha tenido que separarse la familia de el que fuera el padre, si fuera acaso el padre él o uno de sus hijos. ¿Y por qué? Por su supervivencia, claro. O sea, no quiero que te relacionen conmigo, tienes que irte a vivir a otra parte, tienes que ocultarte, no quiero que te relaciones conmigo porque entonces podría ser víctima de encarcelamiento, investigación, etcétera, etcétera. No te quiero poner en riesgo, entonces separamos a la familia, te tienes que ir, huir, esconderte, alejarte, ajá, y ahí estamos hablando de una ruptura, ahí estamos hablando del conflicto que se está viviendo. Ahora es importante decir que todo lo que padecen los niños desde la preconcepción y hasta el nacimiento, hasta el nacimiento y hasta los 7 años de edad, son conflictos de los padres, no de los pequeños. Uh-huh. Así que para sanar hay que revisar la historia de los padres. Esto es muy importante aclararlo. Así que es interesante porque ¿de qué nos sirve conocer esto en cuanto a la noticia y a todo lo que pasó? Bueno, vamos a verlo a nivel colectivo. ¿Cuál es la explicación del significado de este simbolismo que nos estaba mostrando Valentina? Bueno, volvemos a hablar de las familias que se están rompiendo y se tienen que separar por necesidad. Ahí tenemos otro ejemplo claro, ¿no? Que muchas familias se van a los Estados Unidos y dejan a sus mujeres y sus hijos en México, en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, etcétera. Entonces, todo lo que estábamos viviendo ahora tiene todo que ver con esto. Por supervivencia hemos roto la familia, por supervivencia nos hemos alejado, por supervivencia hemos separado a la familia. ¿Te hace sentido ahora? ¿Te hace sentido que lo que pasa en un lugar, en una persona, pero es sonado en todo el mundo, tiene que ver con todo el mundo también? Como es adentro es afuera, como es afuera es adentro. A nivel colectivo esto está pasando, las familias se están separando y ahora al revés. Están deportando a padres que no tienen papeles, regresándolos a su país de origen, rompiendo la familia, dejando entonces ahora a las familias que hicieron en los Estados Unidos. Eso es lo que está pasando. Entonces, escuchemos el mensaje. ¿Qué vamos a hacer si está pasando? ¿Qué vamos a hacer? Me vas a preguntar. Bueno, si hay enfermedades como esta, ya sabes de dónde viene. Ya sabes de dónde sí viene. Ahora, ¿se sana? Claro, hay enfermedades que no tienen cura, se dice. Pero al mirarlo desde la conciencia, al darte cuenta, podrías evitar que se siga esa enfermedad en las generaciones futuras. Bien, pues aquí, hasta aquí la noticia. Es dolorosísimo lo que está ocurriendo, claro que sí, mandamos todas nuestras condolencias a las familias que han perdido sus casas, sus cosas materiales, sus mascotas, pero sobre todo aquellas que han perdido a sus familiares en este tremendo accidente. Bien, hasta acá nuestra noticia. Como siempre te recuerdo, estás en Noticias con Conciencia, dando paso al nuevo mundo y viendo las cosas desde otra perspectiva. Comenta, comparte y sígueme. Gracias desde ya.